Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Ya saben que me encanta sumergirme en el mundo del espectáculo, de las noticias de celebridades y especialmente en todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que honestamente está que arde. El título lo dice todo: escándalo Hande y Kerem, infidelidad a la vista. Rumores que explotan. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de la pareja que por un tiempo fue la más aclamada de Turquía y del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es que hablemos de una felicitación, sino de los chismecitos, de los rumores, de las especulaciones que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Fue infidelidad? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene todo esto en sus carreras y en sus vidas personales? Prepárense para sumergirnos en un mar de información, de chismes, de teorías y de análisis. Vamos a desglosar cada rumor, a analizar las pruebas y a tratar de entender qué está pasando en realidad detrás de todo este drama. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el mundo de las celebridades turcas. Pero antes de que empecemos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si aún no están suscritos a mi canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Sus likes y suscripciones me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, o era, de cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía con su romance y rápidamente esa chispa se trasladó a la vida real. Los fans enloquecieron. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, paseos románticos. Parecía que estaban viviendo un sueño hecho realidad. La conexión entre ellos era visible para todos, su complicidad, sus risas, sus miradas, todo era perfecto. Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno Love is in the Air, permítanme darles un breve resumen. La serie, que conquistó audiencias a nivel mundial, narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados por un empresario, Serkan Bolat. Serkan, sin quererlo, le retira la beca que le permitía estudiar en Italia. Para solucionar el problema, ambos acuerdan fingir un noviazgo a cambio de que Serkan le devuelva la beca a Eda. Lo que comienza como un acuerdo comercial se transforma en un amor apasionado, lleno de giros inesperados y situaciones cómicas. La serie fue un rotundo éxito, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era tan palpable que el público anhelaba que la ficción se convirtiera en realidad. Y así fue. Los fans celebraron su relación con entusiasmo, creando fanpages, compartiendo fotos y vídeos, y comentando cada uno de sus movimientos en redes sociales. La pareja se convirtió en el centro de atención, en el foco de todos los flashes. Y claro, como en todo cuento de hadas, llegó el momento en que la historia parecía llegar a su fin. Después de aproximadamente 2 años de relación, la pareja anunció su separación. ¿La razón? En un principio se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de la imposibilidad de mantener la relación a distancia. Ambos en sus declaraciones intentaron mantener un tono cordial, afirmando que se separaban en buenos términos y que se guardaban cariño y respeto mutuo. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Y los rumores, amigos míos, eran mucho más jugosos. El primero en saltar a la palestra fue el de infidelidad. Sí, se empezó a hablar de que Kerem Bürsin había estado coqueteando con otras mujeres. Se mencionaron nombres, se hablaron de encuentros secretos, de mensajes sospechosos en redes sociales. La bomba explotó. Y claro, las fans de Hande y también las de Kerem se dividieron. Unas defendían a Hande a capa y espada, argumentando que merecía respeto y lealtad. Otras intentaban justificar a Kerem, sugiriendo que tal vez la situación era más compleja de lo que parecía, o que los rumores eran infundados. El drama estaba servido. Los medios de comunicación,
ávidos de noticias, alimentaron la controversia con titulares sensacionalistas y análisis superficiales. Los programas de televisión dedicados al corazón y a la farándula turca se llenaron de debates y tertulias sobre el tema, invitando a expertos en relaciones, psicólogos y periodistas del espectáculo a dar su opinión. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con hashtags como @Ande Kerem Separation y @Kerem Bürsin infiel que se convirtieron en tendencia. ¿Pero qué pruebas había? Bueno, las pruebas, como suele pasar, eran escasas y muy subjetivas. Se basaban principalmente en fotos, en comentarios en redes sociales y en supuestas fuentes cercanas a la pareja que hablaban de una crisis en la relación. Una foto, por ejemplo, mostraba a Kerem con una mujer en una actitud muy cariñosa, compartiendo una cena en un restaurante. Pero claro, en el mundo de las celebridades, una foto no siempre es lo que parece. Puede ser un amigo, un familiar, un colega de trabajo, o simplemente una pose para las cámaras. La prensa del corazón a menudo distorsiona la realidad, buscando el ángulo más impactante y el titular más llamativo. Los comentarios en redes sociales eran aún más especulativos. Se hablaba de likes sospechosos, de comentarios eliminados, de mensajes privados que supuestamente comprometían a Kerem. Las fans más atentas y dedicadas, las llamadas detectives virtuales, analizaron cada publicación de Kerem y de las mujeres involucradas, buscando pistas y señales ocultas. Pero, de nuevo, ¿qué credibilidad tienen este tipo de pruebas? Las redes sociales están llenas de rumores, de especulaciones, de gente que busca llamar la atención, de perfiles falsos que alimentan el chisme. La información en Internet es fácil de manipular, de descontextualizar y de utilizar para crear narrativas falsas. Y luego estaban las fuentes cercanas a la pareja. Una amiga de Ande me contó que un conocido de Kerem me aseguró que estas fuentes, por lo general, son anónimas y su información no siempre es fiable. Pueden ser inventadas, exageradas o simplemente malinterpretadas. A menudo los medios de comunicación se aprovechan de estas fuentes anónimas para crear historias más dramáticas y sensacionalistas. La credibilidad de estas fuentes es muy cuestionable y la información que proporcionan debe ser tomada con pinzas. En medio de todo este revuelo, Ande Erçel mantuvo silencio. No hizo ninguna declaración oficial, no se pronunció sobre los rumores, ni siquiera insinuó nada en sus redes sociales. Su silencio, para algunos, fue una señal de que algo no andaba bien, de que los rumores eran ciertos. Para otros, simplemente fue una muestra de su profesionalismo y de su deseo de no alimentar el drama, de proteger su privacidad y de no darle más importancia a los chismes. Ande, con su silencio, demostró ser una mujer fuerte y decidida, que prefiere mantener la compostura y no caer en el juego de los medios. Kerem Bürsin, por su parte, también se mantuvo en la misma línea. No negó ni confirmó los rumores. Se limitó a agradecer el cariño de sus fans y a seguir trabajando en sus proyectos profesionales. Una estrategia quizás para no dar más combustible a la hoguera, para no enredarse en el drama y para centrarse en su carrera. Kerem, al igual que Ande, optó por la discreción y la profesionalidad, evitando alimentar la polémica y permitiendo que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Pero a pesar del silencio de ambos, los rumores continuaron. Y con el tiempo se fueron añadiendo nuevos detalles, nuevas teorías, nuevas especulaciones. Se habló de una tercera persona en discordia, una compañera de trabajo de Kerem, una modelo famosa. Cada día, la historia parecía enredarse más y más. Los medios de comunicación, incapaces de obtener una confirmación o desmentida oficial, siguieron alimentando la especulación, publicando artículos y vídeos que en muchos casos carecían de rigor periodístico y se basaban en conjeturas y suposiciones. El público, por su parte, se dividió entre los que creían en la infidelidad y los que defendían la inocencia de Kerem. Las redes sociales se llenaron de debates acalorados, con fans defendiendo a sus ídolos y acusando a los medios de comunicación de sensacionalismo y de inventar historias. La presión mediática sobre Ande y Kerem se intensificó, con paparazzis persiguiéndolos en la calle y periodistas acechándolos en sus lugares de trabajo. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Primero, que los rumores son eso, rumores. Y aunque pueden ser muy atractivos y generar mucho interés, no siempre reflejan la realidad. En el mundo de las celebridades, la información suele estar manipulada, tergiversada o directamente inventada. Los medios de comunicación, en su afán por conseguir audiencia, a menudo recurren a la especulación y a la invención de noticias, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas.
Segundo, que la privacidad de Hande y Kerem se ha visto seriamente comprometida. Y no solo su privacidad, sino también su imagen pública. Los rumores pueden afectar la percepción que el público tiene de ellos, y esto, a su vez, puede tener consecuencias en sus carreras profesionales. La exposición mediática constante, la presión de los fans y la especulación constante pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y emocional de las celebridades. Y tercero, que la infidelidad es un tema muy delicado, que puede tener consecuencias devastadoras en una relación. Pero al mismo tiempo es un tema privado, que solo concierne a las personas involucradas. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos, emociones y una vida personal que merece ser respetada. Ahora, ¿qué impacto ha tenido todo esto en sus carreras? Hande Erçel, por suerte, ha sabido mantenerse firme. Su popularidad no ha disminuido, y sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Ha protagonizado nuevos proyectos y ha seguido trabajando con marcas de renombre, demostrando su profesionalidad y su capacidad para superar los obstáculos. Hande ha sabido utilizar su imagen para promover causas sociales, como la lucha contra el cáncer, y ha demostrado ser una mujer comprometida y solidaria. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido trabajando. Si bien algunos fans han expresado su decepción por lo sucedido, su carrera profesional no se ha visto afectada de manera significativa. Sigue siendo un actor muy solicitado y sigue teniendo una legión de seguidores en todo el mundo. Kerem ha continuado participando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su talento y su versatilidad. Pero a pesar de todo, los rumores han dejado una cicatriz. Y es probable que durante mucho tiempo, cada vez que se mencione el nombre de Hande y Kerem, se recuerde la historia de infidelidad, de rumores y de especulaciones. El público inevitablemente asociará sus nombres con el escándalo, y esto puede afectar su imagen pública y sus relaciones profesionales. Pero, ¿qué hay de las implicaciones emocionales? ¿Cómo ha afectado todo esto a Hande y a Kerem? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. La ruptura de una relación, por cualquier motivo que sea, siempre es dolorosa. Y si a eso le sumamos los rumores, la especulación y la presión mediática, el dolor se multiplica. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas, no simples personajes de una serie de televisión. Tienen sentimientos, emociones y, sobre todo, tienen derecho a su privacidad. Es fundamental que el público entienda que las celebridades también sufren, que también tienen problemas y que no siempre son tan felices como parecen. La constante exposición mediática, la presión de los fans y la crítica constante pueden afectar la salud mental y emocional de las personas. Es importante mostrar empatía y respeto por la privacidad de las celebridades y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creemos que realmente hubo infidelidad? Sinceramente, no lo sé. Como ya dije, no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Lo que sí es cierto es que algo pasó entre ellos. Algo que los llevó a separarse, a terminar una relación que parecía tan idílica. Pero al final del día, la verdad es que no importa lo que haya pasado. Lo importante es que ambos sean felices, que ambos encuentren la paz y la felicidad en sus vidas. Y que, a pesar de los rumores, sigan brillando en sus carreras profesionales. Lo importante es que aprendan de esta experiencia y que sigan adelante buscando la felicidad y el bienestar personal. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del escándalo Hande y Kerem. Hemos repasado los rumores, analizado las posibles pruebas y tratado de entender qué pudo haber pasado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este análisis. Sé que este tema genera mucha curiosidad, así que espero haberles proporcionado la información que buscaban, o al menos, haberles dado una perspectiva diferente. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.